a todos con nuestra bienvenida más cordial, tanto a los socios como a los amigos, amigas y simpatizantes que participáis con nosotros y asistís esta mañana del sábado a nuestra presentación en directo del Foro de Historia del Ateneo Escurialense aquí en la Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial. Es por ello un día muy especial de nuevo en el que aprovechamos para dar las gracias a la Casa y Concejalía de Cultura de San Lorenzo por cedernos este espacio para desarrollar aquí nuestros temas culturales, precisamente como continuación a nuestro nuevo comienzo de la temporada 2023-2024 del Foro de Historia y del ciclo dedicado al personaje de Maimónides. Como decía, hemos preparado un tema muy interesante como los anteriores que esperamos sea del agrado de todos vosotros. Y comenzamos así ya esta mañana con la presentación de la conferencia titulada Maimónides el médico, dentro del ciclo dedicado al polifacético personaje de Maimónides, del que ya el día anterior desgranamos su faceta filosófica y del que hoy lo haremos con su faceta de médico a través de nuestro ponente de hoy, don Joaquín Serrano Pillet, quien nos ilustrará precisamente su faceta médica, a quien tengo el placer y el honor de presentaros y del que paso a contaros un breve resumen de su currículum, que es el siguiente. Joaquín Serrano Pillet nace en Madrid en 1943, es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Realiza además la especialidad de Medicina del Trabajo. Posteriormente ingresa por oposición en el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire. Obtiene asimismo por concurso de méritos una plaza de médico titular de la Seguridad Social. Es seleccionado igualmente para dirigir el servicio médico de la empresa Cinamid Ibérica, en donde prestó sus servicios a lo largo de 25 años. Pasa posteriormente a la reserva en Cuerpos Comunes en 1996 y se jubila en 2009 con el grado de coronel médico. En la actualidad es estudiante de Humanidades Senior en la Universidad Carlos III de Colmenarejo. Así pues, sin más premisas, les dejo ya con Joaquín Serrano Pillet, a quien ya cedo la palabra. Cuando quieras, Joaquín. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, querida familia. Vamos a empezar con este gran personaje de la historia universal, que es Maimónides. Me voy a ceñir solamente a la parte médica, porque lógicamente es en lo que algo puedo comentar de este tema. Maimónides, también denominado Rambam, que no se nos olvide, porque es el nombre que los israelitas le dan. Tiene un montón de facetas. Como filósofo ya se vio en este Ateneo otra conferencia dedicada a esa parte de este gran hombre de la historia. También fue teólogo, porque su religiosidad era muy grande. Por supuesto, el Antiguo Testamento se lo conocía maravillosamente bien. Que fue astrónomo también, lo demuestra en la Guía de Perplejos. En la Guía de Perplejos, ahí se fija el cómo quiere demostrar que, lógicamente, todos los planetas se mueven, inclusive la Luna se mueve alrededor de la Tierra. La Tierra está central, pero esto no lo explicaba todo. Entonces hubo que desplazar la Tierra a un punto que no era el centro de esa circunferencia teórica. Esto tampoco daba resultado con todos los problemas que se planteaban y resultó que al final resulta que los planetas estaban girando en otro círculo dentro de un punto central dentro de ese círculo que giraba alrededor de la Tierra. Por último, ya dejando la Guía de Perplejos, paso a médico. Paso a médico, y aquí es donde vamos a empezar
con todas las facetas. Tengo que hablar de bibliografía, lógicamente. Primero, Maimónides, lógicamente, la conocí en el bachillerato. A Maimónides era un hombre verdaderamente interesante, pero poco más llegué a conocer de él. Resulta que cayeron en mis manos unos libros de César Vidal, que eran Sefarad y el médico del sultán, y que era no historia, sino historia novelada, y que me encantaron. En cuanto que terminé Sefarad, me pasé inmediatamente a leer el médico del sultán. Desde luego quedé prendado de esta figura de filósofo, de médico, de astrónomo, quedé total y absolutamente prendado. Para hoy, lógicamente yo el árabe no lo conozco y al no conocerlo, pues lógicamente he tenido que crear libros de él, traducidos ya en este caso por Lola Ferré. Lola Ferré es doctora en lenguas semíticas, está especializada en ciencias medieval judía y bueno, pues sus 4 tomos fundamentales han sido el Tratado sobre la curación de las hemorroides, el libro del asma, el comentario a los aforismos de Hipócrates y los aforismos médicos. Fundamentalmente, la obra fundamental dentro de la medicina es estos aforismos. Él nació en Córdoba. Cuando estuve en Córdoba hace unos años, saqué esta fotografía que quiero traerles porque me resultó de una belleza verdaderamente grande. Me gustó muchísimo esta fotografía y aquí la traigo para decir que nació en Córdoba. Vamos a hablar de la de la biografía de él. Lógicamente tengo que hablar de esta parte para decir cuándo estudia medicina, cuándo se dedica a la medicina y cuáles fueron todo lo que le sucedió a lo largo de su larga y dilatada vida, en ese momento hasta los 66 años, cosa que en ese momento era una larga vida. Nació en Córdoba en el año 1138 de nuestra era, o en el 4895 de la era judía. Este año es en el que los judíos ponen como partida de la creación del mundo, según la Biblia. Falleció en Fustat en el año 1204, es decir, cuando él ya tenía esta edad de 65 años. Nace en la época almorávide. La época almorávide era la última de esta época. Ya prácticamente, lógicamente, se habían relajado todas las costumbres almorávides, no eran las del principio cuando habían invadido los reinos de taifas en la península. En ese momento también se estaba en el Magreb, se estaba viendo la historia que estaba sucediendo y allí resulta que los almohades se empezaban a guerrear con Ali, con el califa que mandaba en esa zona con los almorávides. El creador de los almohades fue Inturmat. Yo pienso que algo tengo que decir de ellos, porque de los almohades la verdad es que yo sabía muy poco y la verdad es que me ha gustado enterarme un poco más del tema. Inturmat conocía perfectamente a Abu Ahmed al-Sari, que era el creador de la teoría unitaria. Este creador de la teoría unitaria y que había proclamado una religión sectaria y fanática, fue visitado por él en Bagdad, al cual peregrinó. Su padre parece ser que era un alto cargo y bueno, la verdad es que al-Sari le debió de convencer totalmente de todas sus teorías y cuando regresó se enfrentó a los almorávides, se enfrentó y al principio consiguió que los almorávides fueran prácticamente derrotados. Pero cuando surgió que llegó al campo abierto, las cosas cambiaron. Tuvo que refugiarse de nuevo en el Atlas.
Lo cierto es que, lo cierto es que Inturmat fallece y su segundo, Abd el-Mumin, es el que se proclama ya califa y ocupa Córdoba en el año 1148. Es decir, Maimónides tenía en ese momento 10 años. En ese momento, cuando ocupa Córdoba, se impone la conversión al Islam o el destierro. Unas fuentes, lógicamente, sale de allí toda la familia. Ahora les leeré alguna carta de este hombre ya, pero ya cuando salen de Fez, ¿no? Y se establecen en Fez por una escuela talmúdica que estaba dirigida por Ibn Sosán. Ibn Sosán fue el maestro de nuestro protagonista. Bien, paseando por las calles de Fez hace 6, 7 años aproximadamente, me encontré con esta placa. Esa placa, la verdad es que me interesó y además debía de haber otras en las cuales se decía que esa era la casa donde había habitado Maimónides. Aquí la tienen ustedes, esa placa. Eh, Intenté subir e intenté localizar más cosas, pero ya me subí a la primera planta y en la primera planta me encontré niños jugando, llorando, saltando. En fin, me tuve que bajar y me olvidé ya del tema, pero esta fotografía yo no me la quería perder. De Fez, por supuesto, los curtidos de cordero, las tintorerías, tenía que traerles esta foto. Esto es una madraza. Aquí se educó Maimónides, puede ser, es una de las madrazas en donde lógicamente se estudiaba el Corán, pero también se estudiaban otra serie de materias y posiblemente medicina. Y aquí, en ese momento, cuando ya en Fez ya se le corta la cabeza al maestro de Maimónides, es cuando lanza esta carta a otro amigo. Y dice en ella, en el caso de que un determinado país tenga lugar duras persecuciones religiosas y se corra el riesgo de una conversión forzosa, es necesario abandonar este país apresuradamente y encontrar otro donde se garantice la libertad de culto. Por supuesto, salen de Ceuta, se embarcan en Ceuta, hay que huir de Fez, atraviesan todo el Mediterráneo y llegan al Cairo. Pero en el Cairo se encuentran con problemas de todo tipo. Allí siguen los cruzados. Todavía Saladino no los había desplazado de allí. Y por otra parte, pues estaba la herejía caraíta que no aceptaba el Talmud. Estamos hablando dentro de la religión judía. No acepta el Talmud, sí la Torá, pero el Talmud no. Todo eso hace que se contraríe totalmente Maimónides y decida irse a otra parte. Se decide ir al Cairo. El Cairo lógicamente, estaba dirigido por la dinastía fatimí, que era mucho más permisiva que lo eran los almohades y que lo fueron anteriormente los almorávides. Atraviesa todo el Mediterráneo desde Ceuta y llega, lógicamente, a donde llegaban todos los cruzados. Llega a San Juan de Acre. San Juan de Acre, esto es lo que queda en este momento en Israel. Esta es otra de las fotografías que yo saqué, que también he querido traérselas aquí. Hay otra también, muy interesante. Serían almacenes, sería para vivienda, no lo puedo decir, pero vamos. Esto es lo que queda de ese puerto que habían usado todos los cruzados en ese momento. Lo que pasa es que cuando llegan ya
al Cairo, a Fustat. Resulta que en ese momento su hermano, del cual dependía toda la familia, del hermano de Maimónides, resulta que muere ahogado en el Índico. Entonces, aquí he traído el escrito de él, de Maimónides, porque creo que gustará a todos. Y leo, pero el mayor mal que me ha sobrevenido últimamente, el peor de todos los que me ha pasado a lo largo de mi vida hasta hoy, es el fallecimiento del justo, de bendita memoria, que se ahogó en el océano Índico. Gracias a él habíamos conseguido dinero para mí, para él y para otros. Hasta ese momento había mantenido a su familia. Él creció a mis rodillas. Era un hermano y un discípulo. Comerciaba en el mercado mientras yo vivía tranquilamente estudiando el Talmud, la Torá y la gramática de la lengua. No le queda más remedio que empezar a ejercer la medicina que lógicamente había aprendido en fe. Esta es la estatua de Saladino que está en Damasco. No es mía esta fotografía. Esta sí que la he querido traer, es de la época, lógicamente, es el crack de los caballeros. Es la fortaleza más impresionante que he visto. No había forma en esta fortaleza de poder tomarla. Y no había posibilidad porque, lógicamente, entre esta primera muralla que aquí se ve y lo que es la edificación propia del castillo, había una gran extensión de tierra que no se puede apreciar en esta fotografía, pero en donde se podía cultivar lo que quisiera. Los cruzados allí cultivaban, allí tenían ganado, allí podían alimentarse. Pero es que además tenían aljibes que llenaban con agua de lluvia, con lo cual prácticamente la fortaleza era total y absolutamente inexpugnable. Lógicamente empezaba a las épocas de los cañones, fue más o menos en el año 1200 aproximadamente, en esta misma época es donde aparece, pero aquí vemos que todas las torres, menos una, esta, que es cuadrada, ya todas las demás torres son totalmente redondas, es decir, están hechas precisamente para que las balas de cañón reboten en ellas. Y aquí traigo una relación que también voy a leer de Maimónides refiriéndose a un día de su trabajo como médico allí. Y dice, cada día tengo que subir al Cairo de madrugada y cuando allí ya no hay ningún obstáculo y no hay ninguna novedad, regreso a Fustat después del mediodía. Bajo ningún concepto llego antes. Llego hambriento y todos los vestíbulos están llenos de gente y de gentiles y de judíos, gente sencilla y gente importante, jueces y guardias, amigos y enemigos, una gran mezcolanza que esperan el momento de mi retorno. Desciendo de la bestia, me lavo las manos y voy hacia ellos para calmarlos, saludarlos y pedirles que tengan la bondad de esperarme hasta que coma un pequeño bocadillo. Salgo luego para atenderlos y les prescribo recetas, fórmulas para la curación de sus enfermedades. La entrada y salida de los pacientes dura hasta la noche. Cuando entra la noche ya me encuentro en el extremo de mis fuerzas, hasta el punto que apenas puedo hablar. Estamos en la época de Hipócrates y Galeno. Hipócrates ha sido el médico que ha generado toda la historia de la medicina con todos sus aforismos. Fue el que empezó a crear esos aforismos por lo que él había observado, lógicamente. Hipócrates y Galeno han sido las dos grandes figuras de toda esta época. Hipócrates desde el siglo V a.C. y Galeno ya en el siglo II a.C. Pero esta época de los aforismos ha durado hasta muy entrado el siglo XIX.
Es decir, en ese momento los aforismos era lo que mandaba. Era verdaderamente tremendo que esto haya durado tanto tiempo. Por supuesto, todos estos aforismos fueron pasados al árabe en los diferentes países, en las diferentes cortes en que se hablaba el árabe. Pero también los cristianos lo hicieron. Por una parte los benedictinos, los cluniacenses y también a continuación los cistercienses. De Córdoba, que se dice, no se sabe exactamente qué tiempo estuvo allí, sí, fue el centro de Europa, pero eso lo fue durante el califato, no cuando llegó la dispersión de ese poderoso reino. Entonces, Córdoba llegó a tener hasta 600.000 habitantes y, lógicamente, era el que dominaba absolutamente toda la España musulmana. ¿Qué es el aforismo? El aforismo es fundamental en esta época. Y entonces nos vamos al diccionario. Nos vamos al diccionario y vemos que es una frase o sentencia breve y doctrinal que se pone como regla en alguna ciencia o arte. En este caso, estamos refiriéndonos a la medicina. Maimónides habla de los aforismos y nos dice: había señalado las ventajas de este género para memorizar conocimientos para la enseñanza del arte médico, vinculada al Hospital del Cairo que el sultán Saladino había creado para él. Maimónides iba seguido por los estudiantes, exactamente igual que se hace hoy día. Y en la guía de perplejos, él habla de que, lógicamente, la medicina empírica, la medicina sin principios, pues no es para tomarla en consideración. Los aforismos es lo que manda. Y leo también el prólogo de Maimónides a estos aforismos médicos y por qué sucedió. Dijo el autor Mosé, hijo del siervo de Dios, el israelí, el cordobés, muchos hombres compusieron escritos con la forma de aforismos sobre diversas materias científicas, siendo la ciencia médica la que más precisa de este género porque hay que aprender y recordar muchas cosas. Esa era la base de los aforismos. Pero sigue. Estos aforismos los elegí por mí mismo y les serán útiles a quienes sean como yo, lógicamente, y no a la medicina no comprensiva de estos temas. En estos aforismos he incluido algunas observaciones propias, solo las que considero importantes. Entramos en el régimen de salud. El régimen de salud es el libro más importante que escribe Maimónides y que vamos a empezar con él. Resulta que, lógicamente, he traído aquí una fotografía que a mí me encanta. Es un cuadro de Rembrandt verdaderamente maravilloso y en el cual se ve la disección de un antebrazo, de los músculos flexores, de los tendones. Se ve perfectamente ahí cómo lo están llevando a la práctica, no solamente el profesor, sino todos sus alumnos pendientes. Es un retrato maravilloso. Me he corrido y me he saltado 2 siglos, pero es que, lógicamente, ahora verán por qué. Empezamos con la anatomía que él habla. Y entonces aquí se refiere a tendones, se refiere a nervios. Y por eso he presentado esta diapositiva. Y dice en el primer aforismo: el nervio que llega al músculo con fuerza sensitiva y motriz, y aquí están diferenciando las dos fuerzas. Desde el cerebro y la columna vertebral se unen con todos los músculos. Bien, esto hoy día lo podemos defender y muy bien dicho. Las arterias y venas se unen en todo el cuerpo a los órganos
y se liga a ello. Ya está diferenciando aquí las arterias de las venas en su libro. Y estas tres partes del nervio, el tendón y el ligamento, son blancas y compactas. Si los diseccionamos, se ablandan y se convierten en fibras y en cordones. Verdaderamente curioso. No sé cómo aquí está metiendo estos tres formas anatómicas, no lo sé. Todo lo que está situado, esto sí que es, hoy sabemos que es totalmente cierto lo que voy a leer, todo lo que está situado en la parte más alta de la médula espinal es más importante y corre mayor peligro si le sucede algo que aquella que está en la parte más baja. Lo sabemos perfectamente. Pues si tenemos una rotura de la médula espinal a nivel del cuello, a nivel de las cervicales, es ahí cuando lógicamente vamos a tener una tetraplegia. Si ocurre a nivel lumbar o inclusive un poco más alto, vamos a tener una paraplegia. Lo sabemos hoy día perfectamente, tanto como se sabía en ese momento. Y después, hablando del cerebro, dice que cuando se cortan las membranas que rodean el cerebro, no se perjudica al ser vivo, pero cuando alcanza el corte, el interior, el animal pierde todos los movimientos voluntarios. Claro, lógicamente depende de qué parte del cerebro, pero en principio lo podemos aceptar. Y el aparato digestivo ya es más difícil de comprender, porque dice que en el primer tiempo es el estómago, pero el estómago no habla de digestiones, habla de que se alimenta el estómago y que después se alimenta el hígado. Es verdaderamente difícil. Lógicamente del hígado a lo mejor es que se está exprimiendo la vesícula, pudiera ser. La digestión primero es en el estómago y después, lógicamente, también en el hígado dice que continúa la digestión. Pero es lo que acabo de contarles, lógicamente es esa vesícula que se vacía en el intestino. Es lo más importante, la dieta para ellos. La dieta, el ejercicio, es verdaderamente fundamental en esta época. Y dice sobre la dieta, es algo verdaderamente curioso. El hombre que se trate a sí mismo como el animal que monta, estará libre de muchas malas enfermedades. Tú no encontrarás un hombre que dé demasiado heno a su animal. ¿No? Es curioso. Y esto es lo que se ha mantenido a posteriori por otra serie de endocrinos y dietistas de nuestra época. Comer en platos de postre, comer con cucharitas pequeñas y cosas por el estilo. También seguimos con no solamente con la dieta, sino con los ejercicios. Por supuesto, el mantenimiento de la salud consiste en evitar el sobreesfuerzo físico. Hoy día lo sabemos. El deporte de competición, ese nos va a traer todas las lesiones habidas y por haber, lógicamente. El ejercicio moderado sí que lo está defendiendo. Es decir, ahí podemos estar total y absolutamente con él. El sobreesfuerzo físico dice que algunas personas no lo pueden tolerar. Lógicamente la disnea puede ser muy alta. Tan buena es el ejercicio antes de las comidas como malo después de ellas. Hoy día esto es inaceptable, lógicamente. Tenemos que estar, el deportista de competición hay que seguir suministrándole energías y calorías en ese momento para que pueda proseguir con su esfuerzo físico. Y después de la comida conviene moverse un poco por la casa. No habla de la siesta, pero bueno. Eso es lo que nos comenta, un paseíto por la casa. Seguimos con la dieta y nos dice que no se debe de juntar una comida con la otra. Lógicamente en aquellas épocas las comidas pantagruélicas debían de ser una detrás de otra, un plato, otro plato y cosas por el estilo. Dicen que al principio las ganas de comer hay que guardárselas un poco y la sed exactamente igual.
Estamos hablando ahora de comidas buenas y de comidas que no son tan buenas. Y el pan de trigo, carne de cabrito, cordero añojo, carne de pollo, paloma, tórtolas y yemas de huevos de gallina. No habla de la clara, habla de yemas de gallina como comida muy buena. Pero sin embargo, el resto de los productos no son buenos. Inclusive el pan ácimo, sin levadura, la pasta cocida, las cachas. La pasta cocida, lógicamente, para aportar calorías, son calorías huecas, lógicamente, pero para aportar calorías es verdaderamente maravillosa. Las gachas últimamente se han comido mucho y a mí me encanta, pero me las habré comido 2 o 3 veces en mi vida. Y la verdad es que me gusta mucho, pero sé la enfermedad que producen las gachas, que es el lapirismo, que es una enfermedad de tipo neurológico. Pero bueno, en ese momento no sé si se habría dado cuenta de que producía este tipo de enfermedad. Posiblemente sí, porque la pobreza, lógicamente, debía de estar en toda la península ibérica. Del vino dice que alimenta mucho y tiene toda la razón del mundo. Lógicamente, toma que se alimenta, tiene el doble de calorías que las grasas. Y las grasas tienen el doble de calorías que las proteínas y los hidratos de carbono. Es decir, que lo primero que hay que hacer, lógicamente, si hay que perder peso, es quitarse el vino. Eso está clarísimo. De las frutas, dice que los árboles, la de los árboles son malos, aunque su zumo es recomendable. No sé si se está refiriendo aquí a las naranjas, pero es muy posible. Pero se trae a Galeno y dice, y a Galeno dijo que no se debía de comer fruta. Las frutas deben de comerse antes de las comidas. Esto sí que lo he oído, pero no sé en qué se está basando este tema. Bien, entonces, permítame, estamos en el siglo XIII, lógicamente estamos pasando al siglo XX-XXI en este momento, pero claro, he dicho tantas cosas verdaderamente raras, extrañas, que quiero hablar en este momento de lo que es la dieta mediterránea, de lo que hoy día está aceptado en este momento. El aceite de oliva, con sus ácidos grasos insaturados, con su vitamina E, es lo que es más representativo de esta dieta mediterránea. Todo lo de origen vegetal, sobre todo productos de temporada, cereales con sus hidratos de carbono, productos lácteos con calcio, fósforo, proteínas, la carne fresca, los huevos, y aquí estamos hablando de los huevos enteros, de la clara con sus proteínas y de la llama y de la yema con sus grasas. No, del pescado, por supuesto, y del pescado azul mejor. Y, por supuesto, hay que hablarse de agua en este momento y que en ningún momento debe dejar de beberse. Este es un cuadro en el cual se está hablando, se quiere representar todo lo que es la dieta mediterránea. Aquí tenemos el pescado, los frutos secos, la carne, los frutos de temporada, la naranja, en fin. Lo que hoy día tenemos que... Lógicamente, en este manual hay que hablar de remedios también, y hablamos de los remedios fuertes. Y el primero, menos mal que se dieron cuenta en ese momento, la sangría, extrayendo mucha sangre como remedios fuertes y remedios que no se puede imponer y no se pueden imponer de una manera estricta y sobre todo de muchas veces, porque claro, lógicamente muchos enfermos que encima les sangraban, pues lógicamente se les caería. En fin, y lógicamente iban a la muerte, lógicamente. Los purgantes fuertes, eliminando lógicamente agua y eliminando sales minerales. Los vomitivos fuertes, exactamente igual. No digamos ya de impedir la comida ordenando al enfermo que no coma nada. Impedir el agua, verdaderamente ilógico, menos mal que reconocían estas cosas. Y la triaca, que luego hablaremos de ella, en la triaca magna, como mucho cada 10 días.
Luego contaré un poco qué es esto. Cuando estos remedios fuertes se aplican en el momento oportuno, se sanará inmediatamente al enfermo. No lo puedo comprender, en fin, pero ahí está, dentro de los aforismos de Maimónides. Esta es la tríaca magna. Esta tríaca magna, saqué yo la foto en la Real Academia de Farmacia de Madrid, y la verdad es que me interesaba muchísimo y quería tener esta fotografía dentro de ellas, puesto que en este momento la tríaca magna servía absolutamente para todo, mejoraba todo tipo de enfermedades. Debía de ser carísima, debía de tener un precio verdaderamente brutal, puesto que llevaba hasta casi 100 componentes. Uno de sus componentes, por supuesto, era piel de serpiente. Ya estamos hablando de medicina psicosomática, y esto sí que lo reconocían los médicos de la época. Las afecciones psíquicas alteran mucho el cuerpo. Los médicos deben vigilar los movimientos psíquicos del enfermo, los pensamientos negativos, las penas. En una palabra está hablando de la depresión, y lógicamente la neurosis lógicamente también debía de ser conocida en ese momento. Que se la llamase así no lo puedo saber. Esto es verdaderamente curioso, lo que vamos a hablar ahora de los neumas. Comparar el aire de las ciudades con el aire de los desiertos y las tierras secas es como comparar las aguas gruesas y turbias con el mar puro y transparente. Las ciudades, con todo lo que los vecinos arrojan a las calles, las basuras, la suciedad, los cadáveres, los excrementos de sus animales, etc. Debería ser verdaderamente tremendo. Y posiblemente por esto él no quiso vivir en el Cairo, y quiso vivir en un pueblecito pequeño cerca del Cairo, en Fostat. Dentro de este manual estaba hecho para un musulmán, pero quiso hablar del vino, que dice que la embriaguez durante una vez al mes, que no estaba mal. Lógicamente no sabía que lógicamente el alcohol es neurotóxico, lógicamente. Eh, en fin, lo que sí que es muy importante es lo que dijo Galeno, que un joven no debe beberlo hasta pasados los 21 años. Esta expresión, cuando me la encontré, la verdad es que me encantó, y por eso la he señalado en rojo. Y dice otra cosa que es un poco más dudosa: cuanto más crece un hombre, más le ayuda, y los que más lo necesitan son los ancianos. Refiriéndose al vino, lógicamente son calorías, y son calorías altas. Lógicamente las necesidades calóricas cada vez son menores. Y pasamos ya al siguiente tratado sobre la curación de las hemorroides. Las hemorroides, como todos saben, son dilataciones varicosas, dilataciones de las venas, que producen esas varices. Está realizado a petición de un enfermo ilustre, que en principio pensó cortarlas, pero esto puede ser peligroso, pues hay hombre que se las corta y le sale de nuevo. Pues lógicamente sí se las cortarían, lo cual en aquellas épocas debía de ser algo terrorífico, sin anestesia, sangrando, en fin, un dolor espantoso, ¿no? Y después, lógicamente, las infecciones, ¿no? Y ya dentro del tratamiento empieza a decir que lo primordial es que no colme su apetito. Es decir, lógicamente, el volumen circulante quiere que sea menor, y que al ser ese volumen circulante sea menor, las varices sean menos prominentes. Hay otra cosa que dice, que en las que sangran no es conveniente interrumpir el goteo, pues esto sería garantía de enfermedad muy grave. Esto hoy día tampoco se sostiene, lógicamente, pero es el ejemplo de aquellas épocas. Conviene estar dispuesto
hablan de las heces, esto es lógico y razonable, y hoy día creo que también tendríamos que hacer esto. Y seguimos hablando de las hemorroides. Seguimos hablando de las hemorroides y se dice que dice que las enfermedades crónicas no se solucionan de una sola vez, sino que se calman una y otra vez, es decir, que lógicamente las varices empezaban a aumentar de tamaño, empezaban a salir por la parte externa y lógicamente mejoraban y otra vez volvían a empeorar. Cuando se hace un bulto, aumenta su dolor e impide a las heces seguir sus pasos debido al abultamiento, por lo que llega a tener fiebre y sufrimiento. Dentro del tratamiento, dice que lo primero es sangrar la vena basílica, las venas, lógicamente, del brazo, la sangría terrorífica de aquella época de los humores, los 4 humores. Y si no lo tolera, comenzar con las ventosas en los costados o con baños de asiento con agua caliente. Lógicamente, hoy día agua caliente, lógicamente estaría contraindicado porque es un vasodilatador, con lo cual aumentaría el diámetro de las venas, con lo cual estas venas se harían cada vez más y más insuficientes. Pasamos al libro del asma. En el libro del asma es otro libro que escribe también para alguien muy encumbrado, lógicamente, para alguien en particular. En los reyes de Inglaterra también, en algún caso, han pedido a sus médicos que les escriba un manual para ellos poderlo tener como cabecera y como guía de sus vidas. Los 6 primeros capítulos están dedicados a los alimentos. Incluye el sexo en sus tratamientos, ya que para el autor es una necesidad más del organismo, como el comer o el beber. El hombre no debe tener relaciones sexuales sino por razones de salud de su cuerpo o para el mantenimiento de la especie. Este enfermo debía residir en Alejandría. ¿Por qué? Porque se encontraba mucho mejor cuando el viento soplaba del interior, un viento más seco. Y lo que sí dice y se repite, que es necesario evitar alimentos que lleven mucho, que llenen mucho y los que engorden. Lógico, pues la dieta pesada destruye el cuerpo y la adelgazante es muy útil. Lo importante de esto es guardarse de la saciedad. Y vamos a pasar ya al comentario de los aforismos de Hipócrates. Aquí tenemos el busto de Hipócrates, el padre de la medicina. Consideré, dice Maimónides, que el libro de los aforismos de Hipócrates era muy beneficioso y por eso decidí comentarlo, pues es conveniente que los médicos conozcan estos aforismos de memoria. Para ser médico, primero Hipócrates era el padre de la medicina, y que todos sus aforismos debían de saber todos los médicos. Hipócrates fue considerado el padre de la medicina, como ya he dicho y he repetido muchas veces, y era la época no solamente de los aforismos, sino la de los 4 humores. La sangre, la bilis amarilla y negra y la flema. Este Hipócrates nació en la isla de Kos, ya he dicho, en el siglo V a.C. Y los aforismos de Hipócrates han sido considerados la Biblia de los médicos hasta bien entrado el siglo XIX. Los aforismos son comentados por Maimónides por varias razones. El primero porque, lógicamente, Hipócrates estaba a una altura que el resto de los mortales muchas veces no podían comprender. La omisión de las premisas que podía hacer Hipócrates había que explicársela lógicamente a esos mortales. El estilo de las frases puede cambiar y el sentido de ellas más cuando se las está traduciendo a otro idioma. El concepto que se le ha ocurrido al autor puede estar poco maduro, es decir, darse cuenta de algún hecho en algún enfermo
y relatarlo inmediatamente sin haberlo asimilado como debiera. Maimónides habla de las necesidades de sus comentarios por la gran sabiduría de Hipócrates, a muchas premisas ignoradas por el lector y por el estilo del aforismo que es desconocido por la persona a quien va dirigido. Casi todos los libros iban dirigidos a alguien de la, llamémosle, realeza. Aquí vamos a ver una serie de comentarios a algunas de las aforismos de Hipócrates. Hipócrates dice, cuando en una enfermedad cualquiera el sueño produzca daño, será prueba de una enfermedad mortal. Cuando el sueño será útil, no será una prueba de una enfermedad mortal. Maimónides dice, con el término daño, quiere expresar perjuicio, pues hay periodos en que el sueño perjudica y en los que, por el contrario, beneficia. No le da toda la razón, lógicamente, a Hipócrates. Hipócrates dice, las personas que son gruesas, por naturaleza, es más fácil que mueran de muerte repentina. Y Maimónides dice, se explica en función de la estrechez y anchura de las venas. Esto no puedo comentar absolutamente nada. No sé lo que se estaba refiriendo en este momento. De Galeno ya poco. En lo primero, Maimónides no escribió ningún libro sobre Galeno, ni ningún comentario sobre los aforismos de Galeno. Algunas cosas que sí he encontrado en los libros de Maimónides es que Galeno no podía entender que en los aforismos de Hipócrates se encontrase algo dicho sin reflexión. Es decir, que lo de Hipócrates era lo que iba a misa, es decir, era lo que se debía de mantener sin más, sin preguntar más, sin reflexionar absolutamente nada. Buscaba una explicación para los que no la tenían y ponía en su comentario cosas que no mostraba el pasaje comentado. Comentando Hipócrates, el que tenga un cuerpo sano y con un peso equilibrado vivirá mejor y más tiempo, alcanzando la vejez. Bueno, y ya al final sí que quiero comentarles algo, no ya del siglo XIII, sino prácticamente del siglo XX, porque curiosamente Gregorio Marañón vino a visitar el monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, y se encontró con el Panteón de Infantes. Y claro, comentó que lógicamente estaba tan lleno, tan repleto de infantes, porque muchos niños que habían nacido en matrimonio, pues lógicamente esos eran atendidos por los médicos de la corte y eran los que fallecían. Sin embargo, los hijos naturales se los mandaba a los pueblos y en los pueblos, lógicamente, se crecían sanos y robustos. En fin, poco más tengo que decirles. Y es que las preguntas que sepa responder, se las responderé. Muchas gracias por su atención.